no cuenta Excomulgado por nada. Francisco por el libro El último Habemos orejón del Antipapam. tarro, como dicen en Argentina. El último orejón del tarro. Tienen que mentir, hacer. Yo me di cuenta de que era una llamada falsa porque no había tiempo material que a mediodía del día siguiente, si esto era la noche, ya llegue la carta, que ya la tenían antes. Pero ¿qué necesidad hubo de hacer que llamo para decir que después te entrego? Era todo para tener en ese momento una declaración mía para poder decir después, pero él dijo. Esa acta que hizo ese muchacho, ese sacerdote joven, ni siquiera vale como acta porque ni yo la leí, ni la firmé, ni los otros dos tampoco. Así que no sé, a lo mejor estaba escribiendo canciones de rock and pop. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo lo que escribió? ¿Qué valor tiene? Si alguien lo quiere decir, no, aquí tenemos las actas de qué cosa. Si ninguno pudo controlar si efectivamente es o no es así. Porque las actas cuando se hacen después se tienen que leer y firmar. No. Yo no firmé, no leí, no sé qué escribió. Repito, cualquier cosa. Cuando yo dije, bueno, para las actas, ahí no, 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 esto no es. Digo, ¿qué necesidad hay de mentir, de engañar, de presentar, de sacar un documento con una firma falsa? Para esconder a uno como yo que no cuenta nada. Eso en pequeño, ahora en grande, en Roma. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para... Claro. Digo, cuando nosotros tenemos constantemente el único modo de declarar legítimo un personaje así es con mentiras, falsos testigos, manipulación de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es claro, hay algo que no va, No va. donde se violan sistemáticamente las normas, las leyes, la prudencia. La, entonces, es claro, la mano que deja el sello no viene del alto, viene de abajo, porque el de abajo, el padre de la mentira. Claro. Si para hacer todo esto hay que hacer así, la cosa es clara. Más se analiza la cuestión, tanto más claro emerge que todo aquí no cuadra. Virus. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen. Así que bueno, yo después publiqué otro libro, incluso me acusaron porque seguía publicándolo, pero en ningún momento nadie me dijo que no podía publicar más. Claro. Publiqué un libro donde estudio específicamente la cuestión de munus y ministerium. Sí, fue un proceso largo, no fue de un día para el otro. Sucedió que yo fui en Roma, tuve un encuentro, dos encuentros con Papa Francisco en Plaza San Pedro. Lo pude saludar, hay fotos en Facebook, en mi página, donde se pueden ver el encuentro. Lo saludé porque estaba convencido en el 2015, el primero y el segundo del 2016 o 17, Ujú. estaba convencido que fuera efectivamente el Papa, no tenía motivos para dudar. Ujú. Pero empezaron a suceder una serie de cosas en las cuales no cuadraba. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona y algo no funciona porque un papa ciertas cosas no podría hacerlas, no podría decirlas. Hay algo que no va. Y empecé a estudiar la cuestión. Empecé a buscar bibliografía si alguien había hablado de este tema, que era completamente ignorado para mí. Empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a encontrar, a, a profundizar en la cuestión y a reflexionar a la luz de lo que son los principios y las leyes de la Iglesia. Porque aquí no es cuestión de gusto. Me encontré con mucha gente que acepta Papa Francisco porque es simpático, pero esa no es una razón para aceptarlo. Y otra gente que lo considera antipático y lo rechaza. Esa tampoco es una razón para rechazarlo. Es una cuestión de fe, pero también según las normas y las leyes de la Iglesia. Los dos Ujú. elementos son fundamentales. Empecé a estudiarlo a la luz de estas cosas, más allá de mis gustos personales o de los gustos personales de los otros. Y me encontré con bibliografía realmente abundante.
que trataban distintos aspectos de esta cuestión y algunos que planteaban la ilegitimidad de Francisco como papa. A la luz de los principios y de las normas de la Iglesia, sobre todo los que están contenidos en el Código de Derecho Canónico y en la Constitución Apostólica de Papa Juan Pablo II, Universi Dominci Gregis, yo llegué a la conclusión, considerando todos los elementos, que Francisco no era efectivamente papa, por una razón fundamental. La primera es que Benedicto XVI no había renunciado efectivamente. Mientras aquí estuve en Italia, transferido a Sassari, había hecho estudios en la Universidad Estatal de Sassari en lingüística. Tengo dos títulos de esta universidad, ¿no? En mediación lingüística y cultural y en lenguas y literaturas extranjeras. Y estudiamos muchísimo la lingüística. Hice el análisis lingüístico de lo que es la famosa Declaratio, fue el texto que leyó Benedicto XVI el 11 de febrero de 2003. Y un análisis detallado desde el punto de vista lingüístico, que es lo que revela que ahí no hay una renuncia efectiva al papado. Pura y simplemente no fue una renuncia al papado. Si uno debe dejar de ser papa, es necesario que renuncie a ¿qué cosa? Al papado. Allora, eso tiene un término muy particular para ser indicado en el Código de Derecho Canónico, el munus petrino. Y Papa Benedicto no renunció al munus petrino. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome. El Papa dijo que para gobernar la sede de Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que tengo que reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. El ministerio que me fue encomendado. El ministerio que me fue encomendado. Y el Papa no renunció efectivamente, no se podía elegir un nuevo Papa, ya de ahí partimos y empezamos a descubrir otras cosas, digamos, que no hacían que prospectar la ilegitimidad de Bergoglio. Padre Fernando, permítame hacerle una petición. ¿Pudiera definirnos munus y ministerio para hacer el contraste y que nuestros oyentes puedan entender y no se quede ese interrogante en el aire, por favor? Ahora, munus es una palabra de origen latina. No es una palabra española ni italiana, es una palabra latina. Y tiene un significado muy particular, ya entre los primeros, los que usaron ese término, los antiguos romanos, y después como entra en la Iglesia. Significado propio es oficio, investidura, título, dignidad, el encargo o la misión. Eso es el munus. Si yo vengo elegido presidente de la República, recibo un munus, un encargo, una misión, un oficio. El término ministerium, ¿qué cosa significa? La puesta en práctica, en obra, en marcha del munus, el ejercicio. Yo voy a la universidad y me recibo de médico. Me dan el título, me reconocen el munus. Pero ¿qué cosa sucede? Distinto es si después voy y empiezo a trabajar en un hospital, en un laboratorio, en cualquier parte, como médico. Ese es el ejercicio de la medicina. Yo puedo tener el título y no ejercer, porque son dos cosas distintas, pero están muy unidas. No puedo ejercer sin tener el título. Por eso el que no se recibió de médico y se pone a ejercitar la medicina, lo agarra la policía y lo pone preso. ¿Por qué? Por ejercicio abusivo de la profesión médica o de la profesión de ingeniero. Si me pongo a construir una casa y no tengo las competencias, no solo los conocimientos, sino también el título y la habilitación, ¿no?
Ahora, ¿qué cosa sucede? Con un papa es exactamente lo mismo. Existe lo que se llama el munus petrino, que es el oficio, la dignidad. ¿Quién se la da? El mismo Jesucristo. ¿Cómo se la da? A través de un cónclave regular. Regular en el sentido de según las reglas, ¿no? No significa mediocre, no, significa según las reglas canónicas. Si en un cónclave, según las reglas canónicas, viene elegida una persona y la persona acepta, en ese mismo momento en el que acepta de ser papa, recibe el munus petrino y se convierte en papa. El minuto siguiente empieza a ejercer como papa. Esto sí, esto no, de aquello, lo otro, pongo, no pongo, quito, reformo, anuncio. Lo puede ejercer en distintos modos. Cada papa lo ha ejercitado en modos diversos. Por ejemplo, ¿quién se ha dedicado más a la predicación? ¿O quién ha sido más misionero? ¿O quién lo ha hecho confesando? ¿Quién sin salir del recinto de San Pedro? En fin, escribiendo libros, aconsejando, nombrando. Hay muchos modos de ejercitar. Ahora, para no ser más papa, hay que renunciar a ¿qué cosa? Al munus, no al ministerio. Pero renunciar a ver la televisión durante la tarde no es una renuncia al papado. Pero renunciar a comer los espaguetis en vez de la pizza no es una renuncia al papado. Pero si un papa dice durante una conferencia de prensa, bueno, he decidido renunciar a pasear todas las tardes en los jardines vaticanos, entonces usted no es más papa. No, no, porque no renuncié al munus. O que diga, no voy a viajar más simplemente porque estoy muy viejo. Bueno, eso no es una renuncia al munus, es una renuncia al ejercicio. Y eso es lo que falta efectivamente en aquel texto del Papa Benedicto XVI. Ahí habla de una renuncia al ejercicio parcial del ministerio. Algunas cosas no las voy a hacer y otras las voy a continuar haciendo. Y eso significa al final que no dejó de ser papa. Pero todo el mundo dijo, y bueno, todo el mundo puede decir que la luna es de color verde, pero eso no significa que sea de color verde. Pero todo el mundo dice que Benedicto renunció. Bueno, pero eso no quiere decir que Benedicto renunció. La renuncia era válida porque fue pronunciada de modo libre, claro y ante un público cualificado. Entraría en vigor 17 días más tarde, el 28 de febrero a las 8 de la tarde. ¿Qué cosa dice el texto? El texto no habla de una renuncia al munus. Y ahí cambia todo. Entonces yo cuando terminé esta mía investigación personal, que era para mí, dije, no, esto es demasiado grande. Tengo que comunicarlo a los demás. Y entonces preparé ese libro. El estudio para investigar esta cuestión me llevó 2 años y 2 meses. Y en el libro, escribirlo me llevó 5 meses. Eran varias horas por día. Si uno ve el libro, Habemus Antipapam, Investigación en honor de la verdad, hay 40 páginas dedicadas simplemente a la bibliografía. Yo cité más de 300 autores diferentes y más de 500 obras diferentes. Y no son todas las que leí mucho más. No es un libro mediocre o banal o simplón. Es una cosa seria porque es un argumento serio. ¿Qué es lo que pasó? Yo lo publiqué en el agosto del 2023. No hice publicidad como había hecho con todos los otros libros, no hice presentación, simplemente lo publiqué y lo dejé ahí. Y digo, bueno, si yo me equivoqué, la iglesia me va a corregir y entonces voy a dar gracias a Dios porque puedo corregir mis errores. Si no me equivoqué, muy probablemente algunos en la iglesia me van a perseguir. ¿Por qué? Porque lo que había detrás de todo esto, uno puede decir, bueno, ustedes los que están en el complot, los que... Había gente desde el principio que trabajó
para presentar falsificando las cosas como si hubiera renunciado efectivamente Benedicto. Pude documentar todas esas falsificaciones, esas mentiras sistemáticas, esa manipulación de las pruebas, de los documentos, la desaparición de algunos documentos. Está todo documentado. No son cosas que me las estoy inventando, está todo documentado. Y puede ser fácilmente verificable por cualquier persona que tenga un poco de paciencia, vea todo cómo está documentado y consulte las fuentes de estas manipulaciones, mentiras, falsos testigos, mentiras donde se sabían que mentían, no que se equivocaban, sino que mentían con plena conciencia de hacerlo. Había todo una máquina que funcionaba en este sentido. Y me encontré con distintos casos en los que habían planteado cuestiones parecidas fueron simplemente sancionados. En ningún momento se ofreció una respuesta clara a estas personas. Varios obispos y varios sacerdotes sancionan, incluso algunos laicos, sancionados en distintos modos, sin que se diera respuesta efectiva a las dudas que planteaban. Cuando presenté mi libro, pasaron varios meses y empezó a circular, y empezó a circular, y empezó a circular, y empezó a circular. Ya presentaron 2 versiones también en otras lenguas. Me escribieron de muchas partes. Yo nunca me escondí, yo sabía a lo que andaba, digamos, lo que me podía pasar. Pero digo, si esta es la verdad, ¿de qué cosa me tengo que avergonzar? Si es la verdad.